Hola y bienvenidos a la serie de 3 partes de seminarios web del American Floral Endowment, AFE, para la investigación de botrytis. A lo largo de esta serie, escucharemos sobre los últimos hallazgos del Fondo de Investigación de Thrips y Botrytis de la AFE. La AFE es la organización nacional sin fines de lucro que financia la investigación científica para identificar y resolver desafíos dentro de la industria de la floricultura. En 2021, la AFE está celebrando 60 años de proveer para el futuro de las flores. En 2017, luego de escuchar y hacer retroalimentación por parte de la industria, la AFE estableció un fondo de investigación especial para abordar de manera agresiva el control y manejo de Thrips y Botrytis. La meta de la AFE, de alcanzar 1.5 millones en promesas de contribución, fue alcanzada en 2019. Con contribuciones por parte de 24 empresas líder en la industria y organizaciones para apoyar investigaciones nuevas e innovadoras para abordar estos desafíos. Con esos fondos, la AFE ha podido apoyar 8 proyectos de investigación de varios años para reducir pérdidas y producir flores y plantas de mayor calidad. La American Floral Endowment y todos los investigadores desean agradecer a todas las organizaciones que han hecho sus contribuciones en apoyo a esta importante iniciativa. La versión en español de esta sesión la presenta la doctora Rosa E. Raudales. La doctora Rosa Raudales es profesora asociada de horticultura y especialista en extensión de invernaderos en la Universidad de Connecticut. Entonces, como les dijimos antes, esta es la tercera presentación. Yo voy a hablar, como les dije al inicio, yo hago la presentación en español, pero el contenido original es del doctor J.C. Chung de la Universidad de Clemson. Y en esta diapositiva pueden ver su correo electrónico por si tienen preguntas específicas del tema. Entonces, el tema de hoy es efectividad y riesgos de insecticidas para el control de Thrips. Los retos de controlar Thrips son varios. Si no pudieron asistir a la presentación de las 2 semanas anteriores, les vamos a dar una breve introducción del tema, pero si pueden, vean las presentaciones cuando tengan un tiempito. Pero el punto es que las Thrips son muy difíciles de controlar porque, para empezar, son una de las plagas más comunes, son difíciles de controlar y son muy dañinas a la floricultura. Son un gran problema porque dañan la parte de la planta que genera dinero, las flores, y también los Thrips son capaces de transmitir varios virus. Otro problema es que los Thrips representan una traba en el comercio internacional y en regulaciones fitosanitarias, porque como se pueden establecer en diferentes lugares, hay lugares que tienen una tolerancia muy alta en cuanto a la cantidad de Thrips que pueden entrar en los embarques. Finalmente, otro de los problemas con el Thrips es que tienen un comportamiento algo críptico y tienen estadios que no son susceptibles a control. Entonces, por los diferentes estadios se hace muy difícil controlarlo. Y la última cosa, no sé si recuerdan que hablamos la vez pasada también, es que el desarrollo del Thrips es relativamente rápido. O sea que en unos cuantos días el Thrip pasa de ser un huevito a convertirse en un adulto. Y las hembras tienen una fecundidad muy alta y además se pueden reproducir sin la presencia del macho. Entonces, por todas estas razones es muy difícil de controlar. 2 de las razones adicionales que vamos a discutir hoy es que no hay suficientes insecticidas que tengan eficacia contra Thrips. Y esto es un problema porque si queremos hacer control exclusivamente químico, sabemos que los insecticidas no son del todo eficaces. Y lo otro es que el Thrips tiene una gran tendencia a formar resistencia a insecticidas, por lo tanto, controlar solo con insecticidas tiende a ser un problema. Entonces, hoy nos vamos a enfocar más en esas 2 últimas líneas que mencioné. Lo primero es hablar de lo que el doctor J.C. comenta que ha visto en diferentes lugares del mundo, y él dice que ha visto cosas que los productores hacen varias cosas y se van a muchos extremos con la idea de controlar Thrips. En esta foto que estamos viendo es en Río Negro, en Colombia, y lo que él describe es que muchas de las fincas lo que hacen es que cuando van a manejar los residuos, no solo
quitan los residuos, sino que tienen un carro especial, que es un carro lanzallamas, que lo que hace es que quema todo el follaje para evitar que haya sobrevivencia de trips o enfermedades en el follaje. Lo otro que menciona él que ha visto es que varias fincas usan cintas adhesivas para capturar los trips en masa. Como hablamos en algunas semanas, generalmente se recomienda usar esta estrategia en las entradas, pero lo que él quiere enfatizar aquí es que ustedes pueden ver que hay gente que lo usa para capturar aún dentro del invernadero, no solo en las entradas. Finalmente, aquí estamos viendo otro caso muy extremo también, donde este productor estaba utilizando una gran aspiradora para succionar insectos que estaban en el follaje. Y esto incluía succionar insectos como trips, moscablancas y cualquier otro tipo de plaga que estaba directamente en la flor del cultivo. Y esta es una de las que él menciona como una de las cosas más extraordinarias que ha visto, porque lo que estamos viendo aquí es que tenían a sus empleados inspeccionando todos los tallos y eliminando los trips, especialmente porque estos van a países que tienen altas regulaciones fitosanitarias, que son muy estrictas. Entonces, en este caso, el producto iba para Chile y se muestra en esta imagen que los empleados están sacudiendo los trips en cada una de las plantas. Una de las cosas que es considerable, yo sé que tenemos gente que está en Colombia, pero también tenemos gente en Estados Unidos. Obviamente en Estados Unidos esta práctica no sería económicamente viable porque el costo de la mano de obra es mucho más alto. Ahora vamos a hablar un poco de las similitudes que hay entre diferentes países y como ejemplo estamos utilizando Colombia y Estados Unidos. En este caso estamos viendo que la mayor parte de invernaderos siempre van a abrir sus paneles para aumentar la ventilación, ¿no? En este caso estamos viendo un invernadero en Colombia. Aquí estamos viendo un invernadero, unas fincas pequeñas que producen flores de corte en Estados Unidos. Igualmente, están abriendo los paneles laterales para estimular la ventilación lateral. Y también no solo estamos hablando de invernaderos de baja tecnología, pero como saben, los invernaderos de alta tecnología lo que hacen es que abren su ventilación a través del techo del invernadero. Esta es una finca que está aquí en Estados Unidos, que es una de las más grandes, y lo que pueden ver también abre sus ventanas del techo para estimular ventilación. Entonces, pensar cuál es el efecto de cuando abrimos la ventilación. Lo obvio es que cuando abrimos la ventilación tenemos que estar preparados para recibir algunas visitas, ¿no? Los trips son muy pequeñitos y se pueden mover con el viento fácilmente. El problema también se puede hacer que es bien difícil evitar la migración de trips dentro del invernadero. Siempre como que están alrededor de los invernaderos y entonces por ello es súper frustrante tratar de controlarlos porque sabemos que como que siempre están presentes. Entonces, ¿cuáles son las cosas que podemos hacer para detener la entrada de trips a los invernaderos? Hay varias formas y el problema es que cada una tiene sus beneficios y sus deficiencias. Por ejemplo, tenemos las mallas de exclusión o también conocidas como mallas anti-trips. Y las mallas de exclusión se sugiere que funcionan muy bien, se han utilizado por muchísimos años y el método funciona. Pero uno de los problemas es que los trips son tan pequeñitos que para que las mallas funcionen, a menudo terminamos afectando la ventilación y entonces resulta en poca ventilación, poca circulación de aire y por ende terminamos con enfermedades en el follaje. Entonces, volviendo a que ningún método es perfecto. La otra alternativa que podemos utilizar es eliminar todas las malezas y vegetación que está alrededor del invernadero para que estas no se conviertan en una fuente de trips. Alternativamente, lo que podemos utilizar en vez de pensar en eliminar la maleza es replantarla y usar plantas trampas o plantas hospederos. Estas son plantas que se pueden utilizar y que utilizan muchos invernaderos europeos
que plantan cosas como cosmos o caléndula en el exterior del invernadero y se ha visto en varios estudios que resulta en cosas positivas porque incluye, aumenta el número de insectos benéficos y también reduce el número de plagas. Yo creo que esa es una opción que también se está utilizando mucho aquí en Estados Unidos. Lo otro es que muchos de ustedes a lo mejor están utilizando trampas adhesivas para la captura. En la presentación anterior, JC dijo que esto es algo que se utiliza mucho, que a él no le gusta mucho porque es un poco inconveniente en cuanto a lo pegajosas que son, ¿no? Pero es una opción. Y lo otro es que muchas personas confían en aplicaciones repetidas de insecticidas para proteger los cultivos. Finalmente, la otra alternativa, que es una muy viable y que cada vez se hace, que más productores están adoptando o implementando, es el uso de control biológico como una medida de control que siempre está presente en el invernadero. Él lo estaba llamando como tener un pequeño ejército de insectos que está defendiendo el invernadero de ciertas plagas. Pero ninguna de estas es el objetivo de hoy. Hoy vamos a hablar más que todo de insecticidas. Entonces, cuando hablamos de insecticidas, él describió que una de las preguntas más comunes que él recibe es ¿cuán eficaces son los insecticidas para el control de trips? Entonces, la meta de hoy es que vamos a hablar precisamente de eso, de qué tipo de insecticidas hay disponibles y que también funcionan para diferentes aplicaciones. Hoy lo que vamos a presentar son resúmenes de datos de eficacia presentados en más de 90 experimentos realizados a diferentes lugares en Estados Unidos. Y estos resultados se hacen con el apoyo de universidades, servicios de extensión, empresas privadas, organizaciones comerciales o compañías como las suyas que están financiando este proyecto. Y lo otro que él quiere hablar un poco del programa IR4, que también está muy involucrado en financiar y coordinar estos experimentos. Y vamos a hablar un poco más de ellos en el siguiente slide. El proyecto de IR4, and Garrett's going to insert a link here. Garrett les va a poner un link en este momento donde pueden encontrar este link. Ustedes pueden encontrar la eficacia de diferentes insecticidas. Si ustedes se van a resúmenes, research summaries, van a encontrar eficacia de insecticidas contra el trip de flores del oeste, pero también de otras plagas. Y por ejemplo, el de eficacia de trips del 2020 incluye 204 páginas de eficacias que incluye investigación hecha por varias personas. Una de las cosas que también vale mencionar en esta diapositiva es que el programa de IR4 lo que hace es que ellos deciden cuáles son las prioridades de investigación según lo que los productores le dicen. Entonces, una de las cosas que él pide es que si ustedes se van a la sección que dice Grower Needs, hay una sección que tiene una encuesta y en esa encuesta ustedes pueden poner cuáles son las necesidades que tienen. Y esta organización se dedica no solo a insecticidas, sino que también ven cosas como fungicidas y herbicidas. Entonces, muy útil que si pueden llenar la encuesta y también es un recurso muy importante para que ustedes puedan ver. Una de las cosas que vale la pena mencionar también es que, por ejemplo, cuando estamos hablando de eficacia de trips, vemos un resumen de 14 años que el IR4 ha estado haciendo diferentes investigaciones y el manejo de trips casi siempre viene como una de las prioridades más altas. Entonces, antes de hablar de los insecticidas específicos, quiero introducir unos términos. Vamos a mencionar el término ingrediente activo. Ingrediente activo simplemente se refiere al componente del pesticida que es biológicamente activo. Entonces, esto es importante entenderlo porque varios diferentes nombres o marcas tienen el mismo ingrediente activo. Vamos a hablar también de sistemas insecticidas sistémicos y la definición que el doctor JC nos dio es que son insecticidas que ustedes típicamente aplican en la raíz o en el sustrato y que se mueve por evapotranspiración a otras partes de la planta.
Translaminares son algunos que usted va a aplicar directamente en tejidos vegetales, típicamente en el follaje, y entonces estos permanecen en el tejido, pero no se transportan a largas distancias como los sistémicos. Y finalmente tenemos los insecticidas de contacto que se aplican directamente y no se mueven, sino que permanecen en la superficie que han sido aplicados. El otro número o nombrecito que vamos a ver en las siguientes tablas es el número IRAC, y este se refiere a una clasificación de pesticidas. Ya vamos a ver más adelante qué es, pero quería ponerles aquí lo que significa el número. Es simplemente un comité que está dedicado a la clasificación de insecticidas. Entonces, ahora sí vamos a empezar a ver los diferentes productos. En esta lista, aquí estamos viendo los insecticidas que están disponibles en Estados Unidos. Yo sé que hoy la audiencia incluye personas que están en Estados Unidos, en Colombia y en diferentes lugares. Entonces, la mayor parte de la discusión la vamos a hacer basada no en nombres comerciales, sino en ingredientes activos. Como dijimos, en el mismo ingrediente activo pueden haber diferentes marcas. También vamos a ver que la presentación está clasificada, como dijimos antes, en insecticidas sistémicos. Otra vez, estos son los que se mueven dentro de la planta. Usualmente son los que estamos aplicando en la raíz de la manera en que ellos los están evaluando. Y también vamos a hablar de los translaminares y los de contactos más adelante. Lo que estamos viendo aquí entonces es que estos insecticidas sistémicos están registrados para uso en Estados Unidos y en viveros, en invernaderos y en viveros. Y vemos que tienen diferentes clasificaciones. Este es el número IRAC y dentro de esta clasificación hay varios productos. Comparado, aquí tenemos esta lista de insecticidas sistémicos registrados para el manejo de trips en Colombia. Uno de los ingredientes activos es el que le llaman tiacloprid. Este, por ejemplo, no está disponible en Estados Unidos. Una de las cosas que es muy importante notar es que primero hay muchos productos que están siendo combinados y ya vamos a ver por qué esto es importante tenerlo en cuenta. A menudo uno de los ingredientes es un producto sistémico y el otro es un insecticida o calicida de contacto o de uso translaminar. La otra cosa que nos gustaría llamar la atención es que la cantidad de productos que estamos viendo aquí, la mayoría son neonicotinoides. Esto quiere decir, si ustedes miran y buscan el número 4A en esta tabla, ven que muchos de estos productos contienen el 4A. Entonces, esto es algo que preocupa porque quiere decir que hay mucha dependencia en un solo grupo de insecticidas. Como mencionamos al principio, los trips son muy susceptibles a desarrollar resistencia y por lo tanto depender en un solo grupo tiende a ser problemático. Entonces, cuando hablamos de la resistencia a pesticidas, esta es uno de los mayores riesgos que podemos ver. Cuando uno depende demasiado en un solo grupo de insecticidas, se aumenta el riesgo de resistencia a los insecticidas. Y esto tiende a graves implicaciones, sobre todo para el control de trips. Porque como hablamos antes, los trips son particularmente efectivos en desarrollar resistencia a insecticidas. Hasta la fecha hay 175 casos documentados de resistencia a trips, al trip de flores occidentales, que incluye 29 ingredientes activos. Entonces, ese número es solo de una especie de trips, y si son resistentes a algunos insecticidas, pues entonces limita qué productos podemos utilizar. Una de las cosas que él enfatizó cuando estaba dando él su charla es que, por ejemplo, si vemos que hay resistencia en China, por decirlo, que está geográficamente muy distanciado de nosotros, no quiere decir que los trips tienen resistencia en nuestra zona. Sin embargo, vale la pena tenerlo en mente de que los trips tienen la capacidad de desarrollar la resistencia a ese producto y por lo tanto tenemos que mantener mucho cuidado. Entonces, resistencia en un lugar no es necesariamente resistencia en otro lugar, pero sí quiere decir que el trips tiene la capacidad de desarrollar esa resistencia. Entonces es importante tener eso en mente.
Entonces, ¿qué podemos hacer? Una de las cosas más importantes para evitar el desarrollo de resistencia a pesticidas, lo primero es, pues, no utilizar tantos pesticidas. Y esto se debe a que la resistencia a insecticidas justamente solo aparece cuando utilizamos el mismo insecticida, porque hay mucha presión cuando usamos el mismo insecticida. Entonces, podemos comenzar por practicar un manejo integrado de plagas que incluya control cultural, control biológico y control químico. Otra cosa que es muy importante, y vamos a hablar un poco más adelante, es utilizar una rotación de pesticidas utilizando diferentes modos de acción para que la población de insectos no tenga la oportunidad de desarrollar resistencia. Y una de las herramientas por las que estamos mencionando mucho este número IRAC es que ese número se utiliza para rotar los pesticidas. Es una de las maneras fáciles de saber cuál pesticida se puede usar después de la aplicación anterior. Como mencionamos antes, el comité de IRAC lo que hace es que es un comité de acción a resistencia a insecticidas. Entonces ellos lo que hacen es que clasifican los insecticidas en los diferentes grupos con diferentes modos de acción y así le dan un número único para que sea más fácil para los aplicadores saber clasificar qué grupos utilizar. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo, esta es la lista que hablamos de antes en Colombia. Estábamos mencionando que antes Colombia tiene mucho de este grupo 4A. Podemos ver que el 4A se encuentra no solo acá, pero sino que la mayoría de productos acá también contienen 4A. Todos estos son diferentes neonicotinoides que tienen diferentes ingredientes activos, pero todos actúan de la misma manera. Entonces, para entender qué quiere decir ese grupo IRAC. En Estados Unidos, las etiquetas, los fabricantes crean una etiqueta donde es muy fácil ver e identificar este número. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de Ventigra. Ventigra es el nombre comercial y cuando vemos la etiqueta nos dice 9D. El 9D lo que indica, el 9 indica el modo de acción. Modo de acción quiere decir cómo actúa en el insecto. En este caso específico, lo llaman lo que hace es que actúa en los moduladores del canal de los órganos cordontales. Esa es la parte del insecto que ataca. Y D indica que el químico es una clase de químico y en este caso se refiere al piropeno. Entonces, una de las cosas que es importante entender, que es muy difícil tratar de recordar que este producto es un piropeno modulador del canal de los órganos cortodontales. Eso es muy difícil de recordarlo. Entonces, para facilitarlo, lo que se usa es el número 9D, que indica 9, otra vez indica el modo de acción, y D, la clase químico. Garrett, you can put the link here now. En este vínculo que van a ponerles ahí en el chat, lo que van a ver es una lista donde están clasificados los diferentes productos según su modo de acción. Garrett también va a poner la versión en español porque esta misma página también tiene la misma clasificación con los nombres en español y descripciones en español. Entonces ahora vamos a hablar de específicamente cómo sería una rotación de pesticidas. Entonces, la regla simple que él menciona es siga el número. De alguna manera casi que puede ignorar la letra. Lo que tiene que pensar es en el número. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una rotación de pesticidas y tenemos, si pueden ver, no voy a intentar leer los nombres acá, pero ustedes pueden acetamiprid, spinosad, seguido de abamectina. El número en paréntesis indica el número IRAC. Aquí vemos que la rotación va de 4A a 5 a 6. Entonces, esa primera línea es un ejemplo de una rotación de pesticida ideal, porque no se está atacando al mismo modo de acción. Tenemos el segundo ejemplo acá de acetamiprid, seguido de flupiridona y seguido de abamectina. Aquí, asumiendo que cada aplicación es seguida una semana, lo que vemos es que estos dos productos
A pesar de que tienen la misma diferente letra, indica diferente química, pero atacan el mismo modo de acción. Entonces, esta no es una buena rotación de pesticidas porque aumenta la presión de pesticidas. La presión de la resistencia, perdón. Y acá, volviendo al... ¿Se acuerdan que estábamos hablando que Colombia tiene muchos de esos productos que tienen más de un ingrediente activo? Y porque pueden ser un poco problemáticos. Entonces aquí tenemos el ejemplo de Talstar, que tiene el número 3. Después tenemos este producto que se llama Discuss y tiene 4A y 3A. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí el 3A y el 3A se está aplicando de manera seguida. Y después tenemos Expire, que tiene 4C más 5. Entonces, el 4 y el 4 se está aplicando de manera continua. Entonces, por eso, esta rotación de pesticidas tampoco es buena porque se está aplicando de manera continua al mismo modo de acción. Entonces, por eso es bien importante entender que no es importante rotar los diferentes nombres comerciales, sino que hay que tener en mente cuál es el modo de acción y por tanto la clasificación nos ayuda a ver ese modo de acción. Bueno, ahora vamos a hablar de insecticidas y de cuáles son los más efectivos contra los thrips. Lo primero que queremos ver es que los insecticidas sistémicos, cuando se aplican al suelo a lo que llamamos drench, estamos viendo la eficacia. Entonces aquí la eficacia la han clasificado donde P quiere decir que hay menos de 50% de control, E es el extremo más alto, que tiene más del 95% de control, y F y G están entre medio y pueden ver ahí abajo de la diapositiva lo que significa cada uno de estos. Entonces lo que podemos ir viendo es que vemos poca eficacia logrando una reducción menos de 50% en la población de thrips. Lo que estamos viendo es que la mayoría de los productos han sido clasificados de malos a excelente. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que si se va de malo a excelente, esta amplia diferencia puede deberse a varios factores. Uno que influye en la gravedad de infestación, otro puede ser que la planta donde se hayan aplicado, los métodos. Pero cuando estamos haciendo como el promedio de a través de todas las aplicaciones, ¿qué es lo que vemos? Lo que vemos es que la clasificación promedio, cuando hacemos aplicaciones de drench o lo que se llama empapado o aplicar en gránulo directo al sustrato, es relativamente pobre. Ven que casi todos tienen una P de menos de 50%. La excepción aquí es Mainspring, que parece que está dando buenos resultados. Aquí lo que podemos ver, esta es investigación de laboratorio de JC, y lo que estamos viendo son hojas de verbena. Y lo que podemos ver es que cuando vemos que no tenemos, si no aplicamos nada, podemos ver que la planta tiene daño en la hoja. Y cuando vemos que los demás productos se aplican, la F quiere decir foliar y la D quiere decir que se aplica como drench. Aquí pueden ver la D. Lo que estamos viendo es que si se aplican de manera sistémica los pesticidas, hay suficiente control que se traduce a control en el follaje. No se ve tan mala como esta, ¿no? Y lo que estamos viendo más adelante también es que cuando se comparan con las flores, no vemos mucha diferencia en el nivel de daño. Otra vez, si lo aplicamos como drench o si lo aplicamos directo como al sustrato, todas estas flores tienen punteados en la flor porque no fue protegido como, el movimiento del pesticida no se movió hacia la flor. Usualmente el pesticida se mueve de la raíz a la hoja, pero no necesariamente a la flor. Y la comparación es aquí con la aplicación foliar. Entonces se ve que la mayoría de los ingredientes activos se van a transportar a las hojas, pero no necesariamente a las flores. Entonces, cuando queremos ver qué significan todas estas observaciones, esto quiere decir que los insecticidas sistémicos se pueden utilizar para proteger cultivos, pero que generalmente cuando aplicamos un insecticida sistémico en el suelo o en el sustrato,
podemos esperar una protección que sea relativamente buena en las hojas, pero no necesariamente en las flores. Entonces, si va a proteger un cultivo utilizando la aplicación directa al sustrato, tiene que tener eso en mente, que una vez que aparezcan las flores, va a necesitar hacer aplicaciones foliares. Entonces, ahora vamos a hablar de las aplicaciones foliares. Entonces, ¿qué se puede utilizar? Aquí lo que estamos viendo es la lista de insecticidas que están disponibles para aplicación foliar, que están registrados en Estados Unidos para uso en invernaderos y en viveros. Entonces, aquí usted puede elegir entre materiales muy antiguos como Metiocar o otros como Pyrethroides que pertenecen al grupo 3A. También vemos que hay grupos de neonicotinoides y algunos insecticidas adicionales, de los cuales se habla que Spinosad y Abamectin tienden a ser unos de los productos que más se utilizan y tienden a funcionar muy bien. Pero también se han reportado un poco de resistencia, entonces puede ser que la vida útil de estos pesticidas ya sea muy baja. Uno de los productos nuevos que estamos viendo aquí también es el producto que se llama Pilón, y es un producto que aparentemente es muy eficaz, pero solo está registrado para uso en invernaderos, no para uso en viveros. Y aquí estamos viendo más productos que pertenecen a la lista, incluyendo productos nuevos en el grupo 18, y también podemos ver que hay unas más opciones cuando se están viendo, incluyendo otro tipo de aceites. Entonces vemos que las opciones para aplicaciones foliares son más que cuando estamos hablando de la aplicación de productos sistémicos con aplicación en el sustrato. Ahora estamos viendo la lista de productos que está disponible para aplicación foliar registrados en Estados Unidos. Y lo que se me olvidó mencionar antes es que estos insecticidas pueden ser sistémicos, translaminares y de contactos. Todos estos se pueden aplicar de manera foliar. Nuevamente, lo que estamos viendo aquí es que los productos están dominados por pyrethroides y neonicotinoides, y muchos de productos de combinación que no están que enumeramos aquí. También estamos viendo algunos organofosfatos y algunos ingredientes activos que no están registrados para uso en Estados Unidos, que son los que están en verde. Y aquí también, en general, muchos de los ingredientes activos también están disponibles en Estados Unidos. Un grupo que sería interesante que se está introduciendo en Estados Unidos es el 28, que de momento solo tiene un ingrediente activo. Y los productos colombianos, otra de las cosas es que los productores tienen la disponibilidad de usar fosfina de magnesio, que la tenemos acá, que es un fumigante, y que se puede utilizar para esquejes destinados a fincas domésticas o flores de exportación. Según lo que él describió, es que hay mucho interés en buscar algo para reemplazar la fosfina de magnesio, porque la fosfina de magnesio es altamente tóxica para los aplicadores y también tiene algún problema con los sistemas regulatorios según para dónde se exporten las flores. Otra de las cosas es que en Estados Unidos este producto no se utiliza, y el magnesio y la fosfina de aluminio solo se utilizan para fumigar granos y en estructuras, pero no para cultivos vivos. Entonces ahora vamos a hablar de la eficacia de estos insecticidas. Algunas de las sustancias más antiguas que estamos viendo aquí, como Metiocarb y bifetrina, siguen siendo eficaces contra los trips. De hecho, Metiocarb, que también es conocido como Mesurol, es considerada una como super herramienta para el control de trips, porque es bien eficaz, pero la desventaja es que tiene un intervalo restringido de 24 horas, que es considerado muy largo, por lo que usar este producto no siempre es viable. La bifetrina es eficaz para reducir la población, pero también tiene el mismo problema que otros productos como pyrethroides, que son productos del 3A y que tienen una actividad residual muy corta. Entonces, en ese sentido, no son tan buenas. Y finalmente, los neonicotinoides funcionan bien, pero definitivamente funcionan de manera mejor si se aplican como directo al sustrato, como un drench.
Ahora, otra de las cosas, cuando combinamos productos que se combinan como neonicotinoides y piretroides, como en el caso de Alectus o Aloft, de esos productos que estamos viendo acá, lo que observamos es que la eficacia mejora un poquito y igualmente vemos que el Spinosad y abamectina son productos que se utilizan como de referencia porque siempre tienden a controlar muy bien, pero también, como mencionamos antes, estos han desarrollado un poco de resistencia. La química de clorfenadipir es una de las más antiguas y sigue siendo muy eficaz tanto para trips como ácaros, orugas, y también hay algunos productos muy buenos. Él mencionó que, por ejemplo, él ha probado el producto que se llama, que está acá, el Hachi Hachi, y dice que ha visto una muy buena eficacia. En la otra cosa que menciona aquí, estamos viendo que el único producto que tiene una EVE excelente es Novaluron y está clasificado así, pero también hay que tener en mente que este solo ha sido evaluado en un solo experimento y vemos que casi todos tienen un rango de pobre a excelente. Entonces, de momento hay que tomarlo con precaución esa recomendación. En los últimos años han entrado más productos en el grupo 18. Algunos de ellos tienen eficacia contra el TRIPS y en muchos, JC y sus colegas han hecho muchos estudios y Mainspring ha funcionado muy bien. Sarisa es uno de los productos agregados recientemente, pero desafortunadamente no ha funcionado tan bien contra los TRIPS, por lo que verá que en su etiqueta no dice control, sino que solo dice supresión. La otra cosa es que cuando se combinan productos, por ejemplo, estamos viendo ARIA, que se combina con ciclaniprol y flonicanid, tienen una mejor eficacia. Entonces, a veces los productos combinados funcionan un poquito mejor. También tenemos piridaril, es una química muy antigua e incluso hasta el día de hoy no conocemos su modo de acción, pero Irak lo categorizó como una U, que quiere decir que no está clasificado, pero es uno de los productos más eficaces que hemos visto y lo podemos ver acá. Y finalmente, no hay que olvidar que también se pueden utilizar diferentes tipos de aceites, ya sean aceites hortícolas o aceites minerales, que con la aplicación constante pueden tener una eficacia que es relativamente decente para el control de TRIPS. Entonces, volviendo a tratar de utilizar todas las herramientas que tenemos disponibles. Entonces, para resumir acá, si miramos el valor de las aplicaciones foliares, lo que podemos ver es que parece ser uno de los métodos principales para el control de flores, pero solo protege las flores cuando están abiertas en el momento de aplicación. O sea que una flor que está cerrada y si se aplica en ese momento, cuando la flor se abre, no va a tener su protección. La otra cosa es que el efecto residual suele ser corto y podemos tener en cuenta que, por ejemplo, en lugares como el sur de Estados Unidos o Colombia, que son muy calientes, donde los invernaderos se mantienen abiertos para promover ventilación, la eficacia no es muy larga porque se brindará una eficacia de aproximadamente 7 días, pero si tenemos entradas constantes de TRIPS, entonces no es una herramienta perfecta. Lo otro es que las aplicaciones foliares solo protegen a las flores abiertas, eso ya lo dijimos. Y finalmente, la otra cosa que hay que considerar y que queremos llevarnos del día de hoy es que para tener una aplicación efectiva es necesario aplicaciones repetidas. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué tan factible es aplicar insecticidas semanalmente o cada 2 días para poder controlar los TRIPS en el follaje o en las flores? Entonces, la respuesta a eso es, no es sostenible hacerlo de esa manera. Por un lado, desde el punto de vista económico, resultaría extremadamente caro estar haciendo tantas aplicaciones y por el punto de vista medioambiental también es problemático y finalmente por el punto de vista de resistencia que ya hemos discutido varias veces. La aplicación continua sería un gran problema para desarrollar resistencia. Entonces, para concluir, vamos a decir que tenemos muchas herramientas, pero aún necesitamos desarrollar más herramientas. Entonces, una de las consideraciones es que
deberíamos considerar seriamente implementar control biológico para tener una población, otra vez, de lo que él describe como un pequeño ejército de insectos que están previniendo la entrada de la invasión de trips y que a largo plazo puedan estar establecidos más largos. Como mencionamos antes, la residualidad de pesticidas es demasiado corta, en cambio el establecimiento de insectos benéficos puede durar mucho más. Además, también hay que pensar en desarrollar enfoques que sean prácticos para el uso compatible de pesticida, de modo que también podamos controlar otras plagas, porque si utilizamos demasiado de los pesticidas para controlar ciertas plagas, no vamos a tener herramientas para controlar las otras plagas. Entonces, la conclusión aquí es que hay que seguir apoyando proyectos de investigación. El American Floral Endowment lo que está haciendo es haciendo otros proyectos de investigación que incluyen el uso de plantas hospederas, cómo empezar con esquejes limpios, aplicaciones de silicón y calcio, utilizar luz ultravioleta, biopesticidas y manejo de fertilización. Entonces, todo esto va a ayudar a mejorar la capacidad de controlar plagas en el futuro. Pueden encontrar más información de todas las investigaciones de la AFE en línea en www.endowment.org. Esperamos que hayan disfrutado la presentación de hoy. La investigación y los resultados de la investigación, como los presentados hoy, son solo posibles gracias al apoyo y las contribuciones de la industria. Gracias a los donantes, la AFE puede proporcionar soluciones de investigación gratuitas para apoyar una industria más fuerte. Considere hacer una contribución deducible de impuestos para apoyar el futuro de la industria de la floricultura. Visite endowment.org hoy y vuelva a consultar con frecuencia para conocer nuevas sesiones y actualizaciones.